La Casa de la Calle México. La comisión organizadora de esta fiesta me ha pedido que les hable sobre el pasado de esta casa en que nos reunimos hoy. Hace varios años que es la casa del escritor, pero fue la de mi madre durante su infancia y adolescencia. Mis abuelos la ocuparon hacia 1870. ¿Qué puedo decirles de estas paredes agrietadas, de estos patios, de estas rejas, de estos cuartos, del zaguán de entrada tan característico de una época? Sino que para mí están hanté, por un enjambre de niñas, y sobre todo por una de esas niñas. Esta casa, como todas las que pertenecieron a generaciones muertas, está habitada por sus antiguos moradores que ni el tiempo ni la muerte han logrado desalojar definitivamente. No es necesario que una casa sea un castillo suntuoso y centenario como el de Knowle para que este fenómeno se produzca. Cierto es que Inglaterra parece tener más que cualquier otro país el privilegio de los castillos haunted, habitados por algún duende inquieto y terco, modelo calcado por Shakespeare en sus grandes dramas. En cuanto a América, sea del norte o del sur, las casas más o menos históricas que posee tienen una característica común: carencia de grandiosidad, proporciones a menudo muy modestas, absoluta ausencia de fasto. Lo he pensado al visitar repetidas veces el romántico Mount Vernon, casa de campo de Washington. Algún parecido le encontré, en cuanto la vi, con la quinta de San Isidro, actualmente convertida en monumento nacional, que don Manuel Aguirre, hermano de mi abuelo, les compró a sus primos los Pueyrredón, y que fue obra de Prilidiano Pueyrredón. La casa de la antigua Plantation y la de la antigua Chacra tienen notables similitudes, aunque la primera, más lujosa, debió de costar mucho más dinero que la segunda, más chica y sencilla. Ambas se alzan sobre barrancas y miran hacia grandes ríos, el Potomac y el Plata. En ambas se tuvo un ferviente amor por las plantas y por la independencia. A la sombra fresca de corredores con blancas columnas, en las primaveras cargadas de magnolias y madreselvas, se discutieron en ambas problemas políticos de la misma índole, con ardiente patriotismo. En nuestros pagos, bajo un algarrobo que lleva ahora una placa de bronce recordando el hecho, San Martín, impaciente por confiar a sus amigos sueños y proyectos, les habló de la futura travesía de los Andes. Allá lejos, Washington, liberado ya de su cargo público, anota en su diario que ha plantado madreselva escarlata en cada columna de sus corredores. Teme que la chimenea que le han regalado sea demasiado costosa para su estilo de vida republicano. Le explica este escrúpulo de conciencia a su mujer. Entre lo que acontece en el norte y en el sur hay solo un pequeño decalage, una diferencia de fechas, pocos años. El dueño de Mount Vernon descansa ya de sus hazañas, cuidando sus queridas plantas, mientras don Juan Martín de Pueyrredón hace sentar debajo de su algarrobo, junto a la barranca, al amigo que va a dar comienzo a las suyas, a San Martín. Estos dos hombres y quienes los seguían y ayudaban habían casado su destino con el del nuevo continente. Ya no distinguían entre su vida y la de América. Uno de esos hombres, el del norte, recibía de manos de Lafayette un regalo simbólico, la llave de la Bastilla. El otro, el del sur, prometía: yo empeño mi palabra de honor
de dar en breve un día de gloria a la América del Sur. Quizá pronunciara palabras parecidas a la sombra del algarrobo de San Isidro, cuyas pesadas ramas retorcidas se apoyan ahora en postes, especie de muletas. Esos temas debieron serles familiares a las paredes que nos rodean hoy. El dueño de casa era hijo de Manuel Hermenegildo de Aguirre y de Victoria y Duarte Pueyrredón, sobrina del general Pueyrredón. A los 25 años se le había confiado a Manuel Hermenegildo una misión delicada y confidencial, la de ir a reclamar del gobierno estadounidense el reconocimiento inmediato de nuestra independencia. Además, se aprovechó la ocasión para hacerle al joven algunos otros encarguitos. Se le pidió que comprara armas y 2 fragatas. Sin pestañear, pues era buen patriota, Manuel Hermenegildo pagó las compras con dinero de su bolsillo. Mi madre nos repetía esta anécdota como queriendo inculcarnos la enseñanza que encerraba. En la época en que mi madre aprendía entre estas paredes la historia argentina, que era la de nuestras familias, justo es recordarlo, los vestidos femeninos corrían pareja con las cortinas. Género sobre género, frunce sobre frunce, drapé sobre drapé. Como la heroína de Lo que el viento se llevó, nuestras bisabuelas hubieran podido fácilmente transformar en vestidos de gala un cortinado con borlas y cordones. Las salas, que no se usaban como living room, atestadas de sillones capitoné, de vis-à-vis, de puff, de causeuses, de macramé, de otomanas, de floreros isabelinos, debían de ser confortables, aunque bastante polvorientas. Cierto grabado que muestra una salita íntima del castillo de Balmoral y a la reina Victoria recibiendo a un personaje que regresa de la campaña de Egipto, creo, resume para mí el aspecto que habían de tener las salas de casas como esta, si suprimimos el uso y el abuso de telas escocesas propio a Balmoral y el lujo obligatorio de las mansiones reales. El espíritu de los muebles, sus líneas, eran idénticos en todos los interiores en que se disponía de medios para vivir confortablemente. Se estaba en plena era victoriana, años del bienestar burgués. A casa de mis padres había ido a parar, regalo de casamiento hecho a mi madre, un juego de muebles, sillas, sillones y sofá, llamados coloniales, que perteneció a Prilidiano Pueyrredón. Estaba en el billar. Han quedado asociados en mi memoria con las bolas de marfil que yo tanto codiciaba, el olor de los habanos de mi padre y la voz de mi madre diciéndome: no me estropees el sofá de Prilidiano sentándote con los pies encima. Mira las marcas que dejas. Hoy esos muebles han vuelto a la quinta de Pueyrredón en San Isidro, museo. Hemos creído que era la mejor manera de conservarlos y protegerlos por lo menos de los pies de algún otro niño movedizo. Muebles de ese tipo, es decir, pesados y a menudo sin otra belleza que su solidez, eran los de la casa de la calle México. La calle México, como decían, suprimiéndolo de casa y dando por sentado que el solo tramo importante de esa calle era este. Los sillones, las sillas y el sofá de la sala que da al frente eran de ébano, tapizados de seda roja. En la tercera pieza, a partir de la sala, alrededor de una mesa redonda de caoba, se sentaban a estudiar sus lecciones una colección de chicas de diversas edades. Formaban, como suele decirse, escalera. Imagino que para las clases se separarían a las mayores de las menores. Los 2 varones estudiarían aparte.
Cuando las horas de estudio terminaban, toda esta gente menuda debía precipitarse a jugar en los patios de baldosas rosadas. Nombres, algunos muy españoles y graves, otros llenos de gracia, se entrecruzaban en medio del agudo piar de pájaros tan propio de los niños que salen al recreo. Clemencia, Dolores, Adriana, Hortensia, Virginia. En medio de los nombres, un sobrenombre tan nuestro. Morena era el de mi madre. Chiquilín y Antonio, los varones, debían de sentirse en aplastante minoría. Cuando estalló la revolución del 80, se mandó a los niños al Altillo por considerarlo, quién sabe por qué, lugar más seguro. Mi abuelo había hecho construir arriba unos cuartos suplementarios de madera, pues la familia crecía rápidamente. Estaban tapizados con cretonas y eran, parece, muy agradables. En el fondo del segundo patio, a la izquierda, había una glorieta de enrejado de madera para ocultar la entrada a la cocina. A la derecha, por una puertita, se pasaba un terreno que formaba martillo y que utilizaban como huerta. Había allí unos ciruelos y hasta un gallinero. Estos datos me fueron suministrados por mi tío Antonio, único sobreviviente de los hermanos de mi madre y que nació en esta misma casa. Por cierto, la vida de entonces no contaba con las comodidades que se nos antojan indispensables hoy. El agua llegaba desde el río como podía, es decir, con bastantes dificultades, traída por un aguatero en un gran barril sobre ruedas. Tenía el color barroso que le conocemos. Se la transportaba al interior de las casas en baldes, operación bastante engorrosa y larga, sobre todo en las casas en que a la gente le gustaba lavarse bien. Esto parece haber sido una casi manía de mi abuelo, que inundaba literalmente el cuarto de baño con sus exageradas abluciones. Hacia 1885 se instaló un teléfono en la calle México, es decir, aquí. El imponente aparato inspiraba a los niños e incluso a los mayores cierto recelo. Un teléfono era algo sensacional y pocas casas podían jactarse de poseer ese instrumento mágico que se utilizaba con asombro y respeto. Un día, cuando la mayor del enjambre de niñas había apenas cumplido 20 años, murió el padre. Los mismos patios de baldosa rosada y vidrios de azul añil, poblados hasta entonces de risas, bullas, juegos y carreras, cayeron en el silencio de las grandes partidas. No sé cómo habrá soportado ese triste día la Morena, y si la especie de tierno estoicismo que descubrí en ella muchos años después le daba ya, pese a su extrema juventud, la serenidad y el dominio de sí misma frente a acontecimientos dolorosos que había de ser el apoyo de los que no éramos tan fuertes como ella, mi padre y nosotras sus hijas. Después de la muerte de su marido, mi abuela decidió mudarse de la calle México. Esa calle que mi madre recordaría tan a menudo con deleite y cuyo nombre volvería a sus labios junto con el de dos estancias igualmente queridas, el Chajá y el Rincón de López. Como ya lo dije, en este sitio, el día que recibí de manos de Borges el inmerecido regalo de una medalla con la efigie de Hernández, aquella morena que aparece en la fotografía de la época con su preciosa cara adolescente, aquella morena que sabía reír con una risa tan contagiosa, aquella niña a quien mi afición inmoderada por la literatura y mi manía de escribir iban a inquietar 30 años después,
y a quien debí combatir con bastante encarnizamiento en ese terreno, acabó por reconciliarse con la vocación de su hija. Que su calle México sea la calle México de los escritores y que dos de sus hijas, la mayor y la menor, vuelvan a entrar por ese rodeo a la casa materna, no le parecería hoy tan alarmante. En primer lugar, porque el oficio de las letras y las actividades adyacentes, publicar una revista, editar libros, etc., no son, en nuestros tiempos, o en este país por lo menos, una prebenda, sino tareas algo duras y a veces sacrificadas, para quien se las toma en serio. Casi diría escuelas de desgracia. Y la Morena veía como una garantía en ese tipo de escuelas, ya que exige por lo menos cierta dosis de constancia para soportar los sinsabores, las depresiones causadas por los golpes de la fortuna, recurramos a ese eufemismo, constancia que ella en otro plano y en circunstancias muy distintas supo tener. En una imitación de Cristo que le perteneció y que guardo, mi madre había copiado pocos años antes de morir estas líneas de un libro de Jacques Rivière. Lo que nos impide ver la providencia es siempre el gran principio de ceguera, el punto de vista de la felicidad. Si nos decidiéramos a mirar el destino de cada uno de los que nos rodean, buscando en él otra especie de objetivo que la felicidad, enseguida la mano de Dios aparecería, deslumbrante. No confundamos esa felicidad de que habla Rivière con la alegría en el sentido bersoniano de la palabra, es decir, la alegría compatible con el dolor, la alegría que nace de todo esfuerzo generoso, de todo verdadero amor espiritual que no disminuye con el reparto, como dijo Shelley, de toda creación, en fin, pese a que la creación es siempre un parto y por consiguiente un padecer. Al margen del pensamiento de Rivière, quiero dar a los de la calle México, a los de esta casa, mis saludos de Año Nuevo. No puedo hacer votos porque la casa del escritor sea la casa de la felicidad, pero sí porque sea la casa de la alegría, una alegría que cuesta cara si va unida al pensamiento, cuando no es un efecto de la gracia en el sentido místico del término. La Morena, sombra de una vital y grácil adolescente que habita para mí estos lugares, tuvo el coraje de deseársela a su hija primogénita y mimada, a quien solo deseó, quizá, en sus momentos de humana y maternal cobardía, la felicidad.